Hijo y del Espíritu Santo. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y vamos a irnos ahí mismo en ese capítulo al verso 20. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias, mi Señor, por esta palabra. Padre, seas tú, Padre Santo, tomando el control en esta noche. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos que se han esforzado. Gracias, Padre Santo, por esta casa. Gracias, mi Señor, por la familia. Gracias, Padre Santo, por los pastores, por los líderes, mi Señor. Gracias por los servidores, por las columnas, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por cada una de las cosas hermosas que has hecho, mi Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que nos has dado, mi Señor, como iglesia, en el nombre poderoso tuyo, atamos todo impedimento, mi Señor, toda obra demoníaca, toda situación, todo ambiente hostil. En el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera de ese lugar. Declaramos que tu palabra, mi Señor, llega a nuestro espíritu, llega y nos confronta, llega y hace que nosotros estemos pensando, recapacitando, meditando en tu palabra, porque sabemos que es como espada de doble filo. Por un lado está la gracia, pero también por el otro lado sabemos que está lo que es tú, mi Señor, tu firmeza, Padre. Gracias por lo hermoso que tú eres. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Quiero tratar un tema, y como lo pudimos ver, acerca de lo que es el encabezado de este capítulo. Dice, Dios es amor. Y yo quiero hablar acerca de eso, de lo que es el amor. Yo quiero hacer algo dinámico. Nosotros leemos aquí de una forma muy rápida. En el verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces yo quiero de una forma rápida decir, la única forma que nosotros tengamos una evidencia de que Dios está en tu vida, está en mi vida, es que ames. Verso 20 dice, hay algo muy especial. Dice, no puedes decir que amas a Dios cuando aborreces al prójimo. Y yo lo veo de esta forma. Tú quieres saber realmente si Dios está contigo, ama al prójimo. Ahora, Carlos dio una introducción, me convino esa introducción. Gracias, Carlos. Pero dijo algo bien importante. Carlos dijo acerca de miles. Dice, ¿qué pasaría si nosotros fuésemos muchos y cada quien por su lado? Lo dijo así. Y esa es una realidad. Vida Colima, Vida Suchitlán, la Casa Vida, va a ser un ministerio muy grande. Y yo digo, no lo digo simplemente por alentar a las personas o por yo mismo decir, seremos grandes. No. Porque todo aquel que siembra recoge, todo aquel que siembra cosecha, todo aquel que hace las cosas correctamente va a recibir correctamente. Y yo veo esa parte. El ministerio Vida ha sido un ministerio que se ha fortalecido y ha estado trabajando bien. Independientemente de todas las circunstancias que podemos ver, el ministerio, todo lo que tenga que ver con vida, se ha trabajado bien. Me consta, yo he estado desde el principio. Pero, ¿qué pasa con esa palabra que dice que aquel que conoció a Dios? Nosotros amamos a las personas, entonces conoces a Dios. Pero si de repente no me cae bien Carlos, no me cae bien Cristian, entonces ¿qué quiere decir? Dice que si tú aborreces a alguien, entonces no has conocido a Dios. Y dice la palabra, algo resumido, que Dios es amor. Entonces, si dice la palabra que Dios es amor, entonces quiere decir que no existe ninguna otra cosa. Cuando nosotros estábamos afuera, estábamos extraviados, estábamos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, no tenías amor por las personas. De hecho, ni siquiera tenías amor por tus padres posiblemente, o por tus hijos, o por tu esposa, porque andabas haciendo lo que querías, o andábamos haciendo lo que queríamos. Dice la palabra que no es que tú ames a Dios. Dice la palabra que Dios te amó a ti primero, y el amor de Dios que está en ti hace que tú ames a los demás. Por eso hay una evidencia de que si Dios está en tu vida,
entonces el amor de Dios está contigo. Pero aquí surgen muchas cosas, bastantes de hecho. Dios dice aquí que aquel que reconoce que el Hijo fue llevado a la cruz para tus pecados y mis pecados, para que fueran perdonados, entonces vamos a entender algo. Nosotros no teníamos derechos, nosotros estábamos como que fuera del plan. La gracia y la misericordia de Dios, su mano poderosa, nos rescata de aquello malo y nos trae al redil. Y cuando ya estamos en el redil, entonces empieza a Él a tratar con nuestras vidas. Y lo primero que hace es que nos da su Santo Espíritu, al Espíritu Santo. Y hay una manifestación que empiezas a tener amor por las personas. O sea que si tenías un problema con tu esposa, empiezas a amar a tu esposa. Y con tus hijos, a tus familiares, a que te hizo daño, etc. ¿Por qué empecé diciendo acerca de la multiplicación? Porque yo sé que nosotros no podemos decir que seremos una iglesia grande si va a haber división. La iglesia está en un proceso. El proceso va a ser un proceso interesante. Pero quiero leer un verso aquí mismo, en el capítulo 4, primera de Juan capítulo 4. En el verso 11 dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, Dios permanece en nosotros si nos amamos unos a otros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Dice, en que nos ha dado su Espíritu. Esa es una evidencia, te ha dado su Espíritu. Ahora, dice que con ese Espíritu nosotros clamamos ¿qué? Abba Padre. Y yo quiero que vayamos aterrizando al tema, porque a veces es un poco complicado entender el amor de Dios. Yo quiero hacer una pregunta a mi hermana. ¿Qué es el amor? ¿Qué es amor? Fidelidad, apoyo. Hermana, ¿qué es amor? Relación con las personas. Amor. Estar con alguien o para alguien incondicionalmente. Hermana Luna, amor. El amor es Dios. Y esa es una palabra interesante, porque a veces hablamos del amor de Dios, pero difícilmente a veces sabemos qué es amor. Una es porque dice que es Padre. El Padre envía a su Hijo. Cuando tú recibes a Jesucristo, te conviertes en hermano de Jesucristo. Así dice la palabra, y somos hermanos entre todos nosotros. Y nosotros, con la evidencia es que el Espíritu está en nosotros y clamamos Padre, clamamos Papá, Papi. Hay un amor hacia el Padre. Pero les digo algo, qué tremendo es eso. Eso es muy fuerte. Porque si tú aquí con tu Padre terrenal no tuvieses ninguna buena relación, desafortunadamente nosotros nos confundimos acerca de qué es el Padre. Y yo quiero ir aterrizando esta parte. Quiero que vayamos a otro verso. Vamos a ir a otro verso, a otro versículo. Vamos a irnos a Gálatas capítulo 4, verso 6. Tengo una versión de NTV, dice así: y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ok, entonces dice aquí que somos sus hijos. Y como somos sus hijos, nos da su Espíritu. Y nos impulsa, nos dice, ese Espíritu que está en nosotros, que clamemos Abba Padre. Y Abba Padre es de una expresión hermosa, decirle papito, papá. Algo hermoso es lo que significa Abba Padre. Pero aquí se confunden las cosas. Porque cuando uno llega y te dicen que Dios es el Padre,
y tú luego te acuerdas de tu padre biológico, todo cambia. Porque yo tengo a mi hijo Pablo, voy a poner un ejemplo, y yo le digo: hijo, te prometo unas sabritas si tú le echas ganas y te portas bien. Y él se va a portar bien y le va a echar ganas. Y cuando llegue el momento de darle las sabritas, yo le voy a incumplir a él. ¿Saben lo que estoy haciendo ahí? Estoy lastimándolo. Desafortunadamente nosotros como padres a veces no tenemos cuidado de lo que nosotros hablamos o decimos. Y una de las cosas más tristes es de que como no conocemos a Dios, porque nadie ha visto a Dios, lo que sí conocemos a nuestro padre biológico. Y lo que sucede en nosotros normalmente en casa es como sucede en lo espiritual. ¿Cómo está eso? Sí. Si yo digo que amo a Dios, a un Dios que no veo, no puedo yo actuar de una forma incorrecta para con mi padre biológico. Tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces al prójimo, así dice la palabra, porque entonces no conoces a Dios. Si tú tienes a Dios en tu vida, lo que tenemos que entender es que el Padre es aquel que te da su espíritu. Pero ¿qué pasa con esta situación? Tú tienes a tu hijo y le has quedado mal. Peor aún, no tuvimos padre. Peor aún, tuvimos un padre ausente. Y nos vamos más adentro: un padre que golpeó, un padre que violó, un padre que abusó, un padre que hizo muchas cosas malas. Y después vienes al cristianismo, vienes a conocer la palabra y te dicen que Dios es el Padre y que el amor de Dios es. Y dices tú: ¿qué? Espérame, ¿cómo va a haber un amor de Dios cuando mi padre, que es mi papá y que yo veo, me pega? Cuando mi padre viene y cuando mi padre llega todo ebrio, azota la puerta y lo primero que hace es me agarra a golpes. O sea, ¿cómo voy a poder tener una imagen correcta del Dios que no veo cuando mi padre, que sí lo veo, ha abusado de mí? Me ha pegado, me ha golpeado, me ha abusado psicológicamente, en algunos casos hasta sexualmente. Entonces ahí se confunden las cosas. Y lo más tremendo de todo esto es que el amor de Dios, entonces, ¿dónde queda? Como si fuese una simple metáfora, como si fuese una simple historia. El amor de Dios es tu wow, el amor de Dios. Ok, la palabra es muy clara, pero ¿cómo lo puedo yo interpretar? Y eso es lo tremendo. Porque dice que si nosotros estamos mal, entonces no conocemos a Dios. Y a veces decimos que amamos a Dios, pero a tu papá no lo quieres perdonar. A veces dices que amas a Dios, pero tienes problemas con tu prójimo. Tienes problemas con tu tío, tienes problemas con el que se pasó contigo. Tienes problemas con aquel que ha abusado de tu familia, con aquel que ha tocado a uno de los tuyos y no puedes perdonarlo. Entonces, si no puedes perdonarlo, no tienes tú a Dios. Y si no tienes a Dios, entonces no tienes el Espíritu Santo que te ayuda y que te empuja para que clames Abba Padre. Y eso es lo tremendo. Y eso es lo que yo quiero hablar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener bien claro qué es Dios. Y Dios es el Padre. Dios es el que nos da las fuerzas, el que nos motiva, el que nos ayuda. Nuestras experiencias, nuestra vida, nuestro pasado ha hecho un concepto de Dios erróneo. El pastor lo decía de una forma muy clara el domingo. En muchas ocasiones lo tradicional, lo pasado, lo que viviste hace que Dios lo veas como endeble, como un Dios, como un diosito, como ¡ay, el diosito! Pero no es así. Cuando nosotros clamamos y decimos: Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi protector, tú eres el que me ayuda, tú eres todo, muchas ocasiones confundimos. En muchas ocasiones podemos confundir porque no conocemos esa parte. Por eso cuando vemos aquí en Gálatas que dice: y debido a que somos sus hijos, ¿quiénes somos? Somos sus hijos. Y dice que como hijos entonces somos herederos. Pero somos herederos, somos sus hijos, pero tenemos problemas. De repente no puedo ver a una persona, de repente la situación está mal, hay división, hay grupos. Un grupo no le habla a otro grupo, de repente se están hablando a las espaldas. Hay una situación de dice: oh, espérame, es que no es así. Dices tú: amas a Dios, entonces ama a tu prójimo. Entonces, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Pues simplemente no sé imparcial. Ama a tu prójimo, independientemente de todo.
Oye, pero se porta mal. Oye, es que mira, es que esa persona la verdad hizo esto, cosas malas. Olvídate de todo eso. Me impresiona cómo donde estamos en Suchitlán hemos estado en algunas colonias y como hay personas que de repente dicen, gloria a Dios, yo voy, y de repente llegando dicen, oh no, ahí yo no, porque hay personas que todavía o les debo o me deben o les hice algo malo. Ahí no, porque ahí está un tío, ahí está un primo y yo no puedo verlo. Y ahí donde dice el enemigo, ya tengo una herramienta. En muchas ocasiones, ¿saben por qué de repente las cosas no avanzan? Porque nosotros no hemos perdonado. Si nosotros no perdonamos, difícilmente el amor, lo que es Dios, en nosotros no está. Estamos nada más como un tiempo, como algo relajado, como nada más con una buena intención. Nosotros debemos cambiar, tenemos que romper el paradigma de lo que fue o lo que es Dios. En otro tiempo posiblemente veíamos a un Dios endeble, como les he dicho, veíamos un Dios como una figura de todo lo que quieras imaginarte, pero Dios es más que todo eso. Dios es más que todo eso. Pero imagínense lo más tremendo de todo, cómo el concepto de Dios se ha tergiversado, cómo el concepto de Dios lo hemos confundido tanto. Y yo no quiero en esta noche confundirles. Yo solamente quiero comentar que Dios es el Padre. Y como Padre, nosotros somos sus hijos, somos herederos. Pero ese Dios amoroso, ese Dios que es amor, ese Dios de relaciones, ese Dios fiel, ese Dios correcto, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, y también a los que no se han casado. Tenemos una gran responsabilidad que lo que somos nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos. Primeramente, lo que vemos. Si vas a comprometerle algo, cúmplele a tu hijo. Si estás en el trabajo, vas a cumplir lo que dices. Si estás tú, es que lo tremendo es esto. Y tristemente se da hasta aquí adentro en la iglesia. El papá pide que sea bendecido. ¿Cuántas veces hemos orado porque nos lleguen las finanzas? Y cuando lleguen las finanzas te haces como que no pasa nada. Y ni en los tuyos apoyas. Y el concepto que el hijo tiene del padre es que eres tacaño. Y al rato no le vas a poder pedir a Dios porque ya traes una herida en el corazón. Cuando tú estás haciendo las cosas bien y de repente ves a un padre seco, incluso espiritualmente, pastores secos, que, oye pastor, luego, esto, aquello, gente que lastima el corazón de las personas, que tú traes una idea y de repente, espérate, y te congelan las cosas allá, y de repente estás ahí con tu papá, oye papá, tengo un buen proyecto y todo, para allá, espérame, ahorita no, te lastima. Cuando estás orando al Padre, dices tú, Señor, tú eres mi Padre, espérame, y tu mente luego te dice, tu Padre es infiel, tu Padre se divorció, ni siquiera estuvo contigo, y eso nos estorba, eso estorba. Es momento de nosotros cambiar ese concepto de que es Dios. Sé que todos nosotros sabemos que es Dios, y es algo que de repente puede ser un tema para gente nueva. Pero es necesario nosotros no confundirse ni tantito, porque hasta mí, esta palabra cuando uno la medita, cuando uno la está viendo, analizando, este es un mensaje para Suchitlán. Porque en muchas ocasiones la gente puede estar lastimada por los mismos ministerios. Tú puedes estar ahí trabajando, echándole ganas, pero ya estás lastimado. Porque te han congelado, porque te han dicho que no, porque te han dicho espérate, porque te han ignorado, porque cualquier cosa. Y yo sé que hay muchos que de repente de otras iglesias y demás, pero hay que entender algo. Dios no es eso, Dios es otra cosa impresionante, más grande, más poderoso, más todo. Pero el concepto está complicado. Imagínense, a una persona, ¿tú cómo le vas a hablar del amor de Dios a una mujer? Una mujer que desafortunadamente puede estar de fiesta en fiesta buscando un amor, queriendo llenar ese amor. Cuando le dicen que el Padre, que Dios es amor, y de repente ella se está desahogando en el vicio, en el alcohol, y de repente tú le hablas de un Padre amoroso, va a decir, espérame, ¿un Padre? Mi Padre abusó, mi Padre me manoseó, mi Padre hizo cosas malas conmigo, yo no puedo concebir eso, y eso estorba.
El concepto tenemos que cambiarlo. El Padre es el todo para nosotros. Dios es fiel, siempre ha sido fiel, nunca va a cambiar. Pero ¿qué hay de los padres infieles, de los padres que se divorciaron? Cuando creciste, no creciste con la figura paterna. ¿Qué hay de esos padres que de repente tú estás predicando el amor de Dios y dices tú, Señor, y estás orando en tu casa y de repente cuando llegan a pedirte un permiso o la riegan, hijo, lo reprimes, lo castigas, abusas? Cuando tienes que hacer las cosas correctas, lo dejas de a un lado. Esas personas van a decir, espérame, ¿cómo puedo yo creer en un Dios que no veo cuando mi Padre que sí veo está abusando? Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos orillar a nuestros hijos a que ellos tengan rencor, a que ellos tengan un dolor. Papá, yo quiero esto. No, pero el papá sí se está comprando cosas, pero el papá sí está gastando, pero el papá está. Entonces, ¿qué es esto? Yo no tengo esa empatía, me siento mal. ¿Yo quién soy? Hay personas que incluso se visten mejores, hay papás que gastan mucho. Y la esposa está allá, la casa está allá, no hay comedor, no hay casa, no hay nada, no hay buenas camas, no hay salas. Pero sí hay una apariencia y eso lastima. Hay que tener mucho cuidado con esa parte porque nosotros debemos ser íntegros. Tú estás caminando correctamente, entonces sé coherente, seamos coherentes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos caminar, como dice su palabra, caminando correctamente. Imagínense todo lo hermoso que es Dios. Todo lo hermoso que es Dios. Siempre Él va a sorprendernos. Siempre nos va a sorprender. Quiero que vayamos a un libro de 2 Crónicas, capítulo 16, verso 9. 2 Crónicas 16, verso 9. Dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a los que le son fieles. Qué hermoso es que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre te está viendo. Siempre está atento. Nunca te ignora. Si tu padre biológico te ignoró, olvídate de eso. Que tu padre biológico, cuando le decías, papá, mira, y te decía que no, el Padre está listo, siempre está pendiente. Él sabe cuando pasan las cosas, Él conoce cuántos cabellos tienes, Cristian. Él está atento de todo lo que estamos haciendo. Él no nos ignora. Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es fiel, nunca nos va a fallar, jamás nos va a fallar. Desafortunadamente, el concepto de Padre siempre va a sumar el Padre, lo que representó tu Padre biológico. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. No te confundas, jamás te vayas a confundir. No creas que en tu oración, ¿cómo le voy a pedir a mi Padre? Es que la regué, es que pequé, ¿cómo me siento mal? Escuché a un predicador que decía de una forma muy básica, un ejemplo muy fácil de entender. Imagínate que tu hijo llega sucio. ¿Y cuántos de aquí hemos visto que nuestros hijos de repente llegan bien sucios de la escuela? O van a jugar y llegan bien sucios. Y tú ya tienes todo listo y dices tú, ¿qué es esto? ¿Hemos visto esto? ¿Tienen mascotas? ¿Cuándo han visto que de repente a tu mascota dices tú, ¿dónde se metió este cuate? O sea, ¿qué pasa con eso? Y está todo sucio. ¿Y sabes qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Aceptas, recibes al hijo, recibes a tu mascota, agarras la manguera o lo metes en la regadera y lo bañas. Y el Padre no es que no quiera a la persona, es que el Padre lo que no tolera es la suciedad, pero siempre acepta al hijo. O sea que si te has equivocado, no creas que es como el papá, que si te equivocaste o tiraste la sal o tiraste el azúcar o tiraste un vaso y ahí te va el golpazo. No crees que el Padre es así, Dios no es así. Dios te ama, Dios te acepta. Y la regaste, levántate, acércate, no te alejes, acércate. Él no te va a rechazar. Él lo que quiere, te va a abrazar, pero te va a quitar la suciedad. Recuerden al hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hacía?
malgastó, y cuando regresó el padre lo abrazó. El padre siempre te va a estar abrazando, jamás te va a hacer a un lado, jamás te va a andar tachando. Aquí en la tierra nosotros somos así. Tú eres padre y tu hijo la regó, híjole, no se la acaba, castigo tras castigo, haces todo lo que tengas que hacer. Pero no, si la regó, tranquilo. Si la regó, no abuses. Porque dices tú, yo amo al padre. ¡Cállate! Oye, que yo amo al padre. Quítate de aquí, órale, vete para allá. Oye, yo amo al padre. ¡Ey tú! Como lo decía el predicador del domingo, que nos somos muy amables para con los hermanos. Dios te bendiga, hermano. Hermano, y beso y abrazo y mamá. Y en la casa, ¡ey! Pásame la sal, ¡ey! Pásame la sal, ¡ey! Tú, ponte rápido esto, lo otro. No tenemos tolerancia, no somos nosotros gente coherente. O de repente estás ahí, tu hijo está ahí, está como refri el niño, metiéndose en problemas, escuchando los gritos, y aquí viene y ve el padre, ¡ay, Señor, te amo! Aguas, porque nosotros somos las personas que vamos a educar a nuestros hijos. Y esa figura paterna que tomen aquí es lo mismo que va a suceder para cuando ellos, una persona que fue abusada, una persona que trae problemas, difícilmente va a aceptar la corrección del padre, que es Dios, porque va a decir, ¿cómo voy a aceptar una corrección del padre cuando mi padre ni siquiera se interesó por mí, me abandonó, viví solo? Cuando la persona es restaurada, que Dios todo lo hace, Dios lo puede restaurar todo, y llegas tú, es un proceso largo, pero Dios restaura todo. Pero ¿qué sucede con esto? Voy a bajar. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú llegas a un punto donde tienes a tu hijo bien, lo educas bien, le enseñas qué es el amor del Padre. Hijo, Dios es amor. Veme a mí, ve cómo trato a tu madre. Hijo, Dios es amor. Vámonos para allá, va a haber corrección, hijo, de esta forma. Hijo, Dios es amor, vente, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Oye, papá, no tiremos basura en la calle, haz esto. Tu ejemplo. Cuando tú, con el ejemplo, le enseñas a tu hijo acerca de lo que es Dios, esa imagen y ese concepto que tienen de Dios, primeramente tú te lo estás enseñando con tu ejemplo. Cuando ese niño vaya a crecer, ese niño va a ser sujeto a la corrección de Dios, a los mandamientos. Porque para empezar va a decir, ok, Señor, aquí estoy. Porque tú le enseñaste eso con ejemplo. Pero si tú como padre se te hace fácil dejar un niño regado aquí, dejar un niño regado allá, y después llegas y quieres enseñarle o quieres reprenderle o quieres corregirle, no se puede, va a ser muy difícil, es muy complicado. Si tú tienes la oportunidad, y tenemos la oportunidad, Mariana, tenemos la oportunidad desde ahorita con tus hijos pequeños, hermano, en su casa, con nuestro ejemplo, enseñarles lo que es la imagen de Dios. La imagen de Dios siempre va a estar acorde. Lo que es en el cielo es en la tierra. El diseño lo dio Dios. Dios creó la familia, es la institución que crea, la primera institución que crea la familia. Todo es celestial, todo es divino. Ese amor de padre, imagínense ese amor de padre cuando una persona tiene la identidad bien correcta. Es un padre que está ahí. Ok, no tuviste padre, pero tienes a tu papá Dios. Ahí está tu papá que te suple todo. Ok, pero el momento te costó. Imagínate si a ti te costó tiempo entender el amor de Dios cuando no tuviste padre. Qué hermoso es que tú ahora siendo padre le enseñes el amor de Dios con tu ejemplo. Eso va a transformar y va a hacer que nosotros tengamos una generación de gente consagrada a Dios. Porque imagínate, tienes el concepto erróneo de Dios y de repente llega el momento donde tienes que pedirle a Dios. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios? Porque tenemos el concepto de que nos va a castigar, de que está enojado con nosotros, que está indiferente. No. Dios creó todas las cosas.
diversidad de cosas, cosas en abundancia, prosperidad por todos lados. Todo está hermoso porque Dios es así. Ten la confianza. La evidencia de que Dios esté contigo es de que vas a amar al prójimo. Si Dios está contigo, entonces su Santo Espíritu está contigo. Y si el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo te va a animar a que le exaltes al Padre. Olvídate de tu Padre, cómo fue. Si fue malo, si fue bueno, métete el amor, lo que es el amor correcto. Eso te va a ayudar, pero ahorita tú le puedes enseñar muchísimo a tus hijos, le puedes enseñar bastante a tu hijo, para cuando lleguen a una edad madura, ellos estén prestos para la corrección de Dios. Porque imagínate una persona que viene de las pandillas, que sus padres se separaron, una persona que viene dolida y de repente llegan, mira, aquí están los mandamientos. ¿Cómo crees si a mi padre ni le hago caso? ¿Cómo crees si yo llego a la hora que yo quiero? ¿Cómo crees si mira, eso a mí qué? Lo que no hacen en casa, pues mucho menos lo van a hacer con un Dios que no ve. Tenemos una responsabilidad muy grande, una responsabilidad bastante grande. Y en nosotros está que la generación cambie completamente, que haya una apertura completa. Dios es amor, Dios es el todo, Dios es la fuerza, es nuestro motor, es absolutamente todo para nosotros. Y necesitamos nosotros inyectarlo con evidencia, con ejemplo, para que no haya división en casa, para que todos vayamos caminando correctamente. Porque cuando nos confían esas miles de almas que dice Carlos, no, para empezar, difícilmente Dios va a confiar algo así. Porque imagínense si con 500, con 600, con un evento que de repente las cosas se complican, con una misión que de repente no se asiste, con cosas, está complicado. Pero con el ejemplo todo cambia. Recordemos qué es lo que hizo Nehemías. Recordemos qué hicieron los profetas. Recordemos esos 400 profetas, esos 400 profetas falsos. ¿Se acuerdan de esos 450 y esos 400 Acera y de Baal? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Puso el ejemplo. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo? Reconstruye, inyecta fe. ¿Qué quieres hacer tú? Ok, están en las colonias. Por ahí me comentaba el hermano Rafa acerca de la obra que se está teniendo aquí en Patios. Jamás desistan, manténganse firmes, oren, que el ejemplo arrastra. Llegó un momento donde es triste eso que voy a comentar, pero llegó un momento donde me tocaba estar en la iglesia allá en Suchitlán y estaban aquí sentados y yo me paraba de allá atrás. Si están grabando, disculpen. Me paraba ahí atrás y me ponía al frente y decía: ¿cómo están, hermanos? Buenas tardes. Hoy el pastor no va a estar con nosotros, pero yo voy a estar. Y ¡plum! Se empezaron a parar, tac, 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 y se iban. Y yo recuerdo en esa ocasión que después de que me la aplicaron varios domingos y que yo me achicopalaba, imagínense, yo tenía que estar ahí cantando, yo tenía que estar ahí predicando, y de repente veía como cuando mencionaba que no estaba el pastor, se paraban y se iban. Híjole, eran tiempos difíciles para mí. Y yo llegué un día con el pastor y le dije: pastor, fíjese que yo pienso esto y que aquí, que allá. Y ya saben cómo es nuestro pastor, amoroso. ¿Qué hizo el pastor? De una forma muy sabia me dijo: hijo, si eso quieres pensar, piénsalo, pero eso no es lo correcto. Todo lo que tú quieras pensar de ti mismo, de la gente, de demás, está de más. Lo que importa es lo que estás haciendo para Dios. Exactamente lo mismo yo le digo a la congregación. Tu ejemplo. ¿Quién es Dios? Es amor. La gente en muchas ocasiones no acepta las iglesias, ya no quiere una religión más. La gente le habla de religión o le habla de una iglesia y te dice: no. Pero por ahí hay una canción que dice que si no quieren la iglesia, pero si quieren a Jesús, dice: entonces sé Jesús. Aquel que amó, aquel que perdonó, aquel que abrazó, aquel que dio oportunidad. No taches a la gente. Desafortunadamente a veces ven a un líder y lo ven como padre porque no tuvieron padre biológico, y ven a un líder y ese líder a veces abusa también. Ese líder, en vez de abrazar,
es indiferente. Ese líder, en vez de, porque no sabe la otra vida, esta parte dolida y demás, y de repente tu padre que nunca te hizo caso en un proyecto, ahora llegas con tu líder y tu líder te batea y te lastima. Pero eso no es, no pongas tu mirada en eso, pon tu mirada en el amor correcto, en el amor de Dios. No nos quedemos ahí nada más con una figura de que Dios puede hacer así, que nuestras oraciones nos tengan estorbo. Que cuando estés en las finanzas, cuando estés hablando por las finanzas, sepas que un Dios es poderoso, Él suple, pero que no sientas que tu error no te va a dar ese beneficio. No, reconócelo, ve, arrodíllate, pide perdón, levántate, y Él siempre te va a abrazar, Él siempre va a estar ahí, Él nunca te va a dejar, jamás te va a dejar. Quiero concluir este tema. Quiero concluirlo. Normalmente siempre va a haber condiciones. Si estás en la sociedad, que si el pantalón, que si la barba, que si el pelo, que si las escuelas esto, que si el gobierno, que si allá. A veces en la casa igual. Tienes tú ciertas condiciones. Échale ganas, pórtate bien, etc. En las iglesias no es la excepción. En las iglesias a veces también hay condiciones. Les digo algo, Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Dios no te va a andar tachando, Dios no te está señalando, Dios te está dando la oportunidad. Dios es amor. Dios no es burocracia, Dios no es papeleo, Dios no es estorbos de que digas, ya yo quiero llegar a tal acción. No. Ahorita, de ya. Has cometido errores, pongámonos a cuentas con Él. Que el Espíritu Santo esté en nosotros, exclamemos, alabemos al Señor con todo nuestro corazón, que vayamos a casa y que sepamos que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que está siempre con nosotros, que no te va a dejar. Por más oscuro que pueda aparentar la situación, no te va a dejar, siempre va a estar contigo. No va a estar ahí tachando, no va a estar esperando a que te equivoques para aplastarte, jamás. Él es un Dios todopoderoso. Yo quise hablar de este tema por lo mismo que yo he estado viendo, una multiplicación. Gracias a Dios en Xochitlán se está multiplicando. Oren por Xochitlán. Xochitlán es impresionante lo que está sucediendo allá. Se está haciendo algo muy hermoso. Ya no nos alcanzan las sillas, vamos a adquirir más sillas. Estamos queriendo hacer cosas impresionantes, no para agradarle a las personas, pero el problema más grande a veces es que me debes, y porque hay relaciones entre nosotros que no nos hemos podido perdonar, entonces empezamos a dejar de venir. Que porque quedé mal o te quedé mal, entonces dejamos de venir. Estorbamos, nuestras situaciones estorban. Que como me habló mal y me vio mal, entonces ya no quiero verla. Y ese tipo de cosas están cansando a otras personas, a nosotros mismos. Estamos perdiendo tiempo, porque Dios quiere hacer cosas grandes, pero en el amor, en la unión, amarnos unos a otros es la evidencia. Es la evidencia. Vamos a irnos al inicio, donde comenzó todo. Primera de Juan capítulo 4. Verso 7. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros